sabéis que hoy le vamos a dedicar nuestra clase a Emilia Pardo Bazán. ¿Qué os viene a la mente cuando pensáis en Emilia Pardo Bazán? Que fue una mujer evolucionada, destacó con luz propia, con brillo, e incluso no era permitido a las mujeres ir a la universidad, y al final llegó a ser catedrática, más o menos. Muy bien, sí, es verdad que dio pasos. De hecho, es la mujer que habla en público en la Sorbona, por ejemplo, de París. Es una cosa sorprendente, o sea que sí, llega a conseguir una serie de hitos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna o alguno de vosotros tenéis otra imagen, otro concepto, otro...? Yo leí Los Pasos de Ulloa hace muchísimos años y luego lo he releído porque yo tengo una serie de novelas que he releído un montón de veces porque me gusta muchísimo releer y es de las que he releído mucho. Entonces eso ya significa algo. A mí me encanta, me encantó. Me pareció una novela naturalista preciosa, de las que hay unas cuantas y merece la pena leerlas varias veces. Qué bien, qué bien. Bueno, pues realmente os hago esta pregunta porque es verdad que nosotros tenemos una imagen de Emilia Pardo Bazán, yo creo que es bastante certera, ¿no? Muy cercana a lo que ha comentado, bueno, a lo que habéis comentado los dos. Es la gran introductora del naturalismo, pero tiene un uso del lenguaje que la diferencia, ¿no? Crea obras muy personales en ese sentido. Y luego, por otro lado, es cierto, hay otra imagen pública, otra visión que tenemos de ella, que es muy cercana a esa mujer adelantada a su tiempo, a esa mujer que rompe esquemas. Pero claro, lo que quiero conseguir con esta clase o lo que me gustaría transmitiros precisamente con esta primera parte de las dos clases que vamos a dedicar a Emilia Pardo Bazán es que veáis que para romper esos esquemas ella primero tuvo que romper con sus propios esquemas. O sea, que realmente esto no es que de repente llegase, bajase y ya estuviese todo hecho, sino que hoy vamos a ver el proceso personal que ella tiene que seguir para llegar a darse cuenta de que hay ciertas cosas que para ella tienen que ir cambiando. Y no estoy hablando solo de su vida, hoy hablaremos sobre todo de su obra y de su crecimiento intelectual, que a mí es algo que me parece necesario comprender para entender la grandeza de esta figura. Vamos a empezar vamos a empezar con una cita de Emilia, ¿vale? Le vamos a dar pie, le vamos a dar voz y a partir de ahí iremos construyendo la clase. Fijaos, dice... Siempre me agradaron los escritos en que un autor da al público algo de su propia vida. En ellos se atesora quizá precioso documento literario, cuando no revelaciones curiosas, detalles que forzosamente han de encerrar una gran dosis de verdad humana, sazonada con la pimienta de un análisis que por ser introspectiva gana quizás en interés y que seguro es irreemplazable, porque nadie puede ser tan íntimo de un autor como él mismo. Bueno, como estamos de acuerdo con ella, realmente es cierto que si tenemos la posibilidad, el lujo de poder escuchar directamente las palabras de un autor, o en este caso de una autora, y que sea él o ella, en este caso ella, quien transmita esas palabras y quien nos transmita su evolución, pues yo creo que hay que darle pie, ¿no? Hay que darle voz. Y en principio nosotros no sabíamos que existía un texto, lo descubrimos investigando la clase, un texto de estas características en el caso de Emilia Pardo Bazán. El texto es en concreto apuntes biográficos. Este texto de apuntes biográficos, que es de donde hemos sacado esta cita, y este párrafo es uno de los primeros párrafos que abren el texto, en realidad es el prólogo a Los Pazos de Ulloa, en la publicación de 1886. Deciros que fue un encargo, normalmente, o sea, esto fue muy novedoso, el hecho de que le encargasen a la propia autora que hiciese un recorrido autobiográfico para abrir, ¿no? Para realizar el prólogo de su propia obra. Esto fue algo muy novedoso y fue algo que encargó la propia editorial, los editores de la nueva biblioteca de artistas contemporáneos. Se lo encargaron a ella y os tengo que decir que esto no fue demasiado bien visto por parte de sus compañeros de profesión. Muchos vieron que era un gesto petulante por parte de la autora. Pero más allá de las impresiones que pudiera transmitir a sus contemporáneos, a nosotros nos parece un documento precioso. Y precioso no me refiero solo en belleza, sino en valor. Es un documento precioso porque lo que nos está haciendo es, como os digo, transmitir un recorrido vital de esta mujer basado sobre todo en su desarrollo intelectual y en su desarrollo literario, y a nosotros nos permite entender de primera mano, en primera persona, bueno, pues las diferentes complicaciones que ella pudo encontrar en ese proceso de crecimiento y, bueno, pues diferentes situaciones y anécdotas que ella nos plantea.
Así que, como os digo, estas citas que vamos a ir recorriendo a lo largo de nuestra clase van a ser el hilo conductor del día de hoy. Veréis que en algunas de las citas aparecen estos corchetes, o sea, aparecen pequeñas palabras o frases entre corchetes, y esto es porque, claro, nosotros en esa edición de 1886 de Los Pazos de Ulloa, bueno, pues tenemos, bueno, quien tenga esa edición, porque no hay demasiadas y se ve que está bastante buscado, pero tú tienes el prólogo ya acabado, ya cerrado. Pero muchos años después, hace relativamente poco, se encontró el manuscrito sobre el cual había trabajado la propia autora y donde se ve pues, las diferentes correcciones o ampliaciones o anotaciones, ¿no?, que ella fue realizando sobre ese texto. Entonces, nosotros hemos decidido dejar sobre todo aquellas que no interrumpían la lectura, ¿no? Así que cuando veáis estos corchetes, cuando veáis que aparecen estos corchetes, pues simplemente es eso, es una acotación o una ampliación o simplemente un pequeño trabajo de mejora sobre la frase que realizó la propia Emilia desarrollando este texto. Bien, ya habiendo de algún modo introducido el tipo de clase que vamos a ver, yo creo que lo suyo es empezar a recorrer la vida de Emilia y empezar a recorrerla intentando comprender en cada momento qué le influyó más en su proceso de crecimiento. Empecemos desde el principio. Ella nace el 16 de septiembre de 1851. Fijaos que estamos hablando casi de manera exacta, o sea, un añito más tarde, pero de la mitad. Ella nace a mediados del siglo XIX. ¿Y dónde nace? Nace en A Coruña, ¿vale? O sea, ella es gallega. Ella es hija única, fijaos qué foto tan chula, me encanta esta foto de niña. Ella es hija única y es hija de estos dos personajes, de José Pardo Bazán y Mosquera, y Amalia de la Rúa y Figueroa. Es interesante detenernos un momento en ver en qué influyen o en qué pueden influir sus padres en el desarrollo de la niña Emilia, porque creo que hay claves que nos pueden ayudar a comprender cómo será ella de adulta. Por un lado, tenemos a su padre, a José Pardo Bazán. José Pardo Bazán, quizá una de las características principales y que más influirán en el desarrollo de la familia Pardo Bazán es el hecho de que él durante un tiempo importante de su vida se dedicó a la política. Él formaba parte del Partido Liberal y, como os digo, formó parte de la política activa del Estado. De hecho, cuando Emilia tenía tan solo 3 añitos, en 1854, José Pardo Bazán llegó a ser alcalde de A Coruña, ¿vale? Pero es que más tarde, y hasta en 2 ocasiones, pues en 1855 y en 1869, este señor llegaría a ser diputado en el Congreso de los Diputados, ¿no?, en las Cortes, siempre representando a Coruña. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque va a marcar una situación vital muy concreta en el caso de Emilia, y es que ella va a crecer siempre entre Madrid y Galicia, ¿no? En muchas ocasiones, durante largos periodos, va a vivir los inviernos en Madrid y los veranos en Galicia, porque como su padre tenía que desarrollar su actividad profesional en la capital, pues toda la familia se trasladaba allí y en los veranos podían volver a su lugar de origen, que eran las tierras gallegas. Otra de las cosas interesantes e importantes del padre de Emilia y que influyó enormemente en ella, y lo veremos, es el hecho de que él era un gran lector de prensa. Seguramente esto está muy relacionado con el hecho de que se dedicase a la política. Él tenía que estar enterado de la actualidad, ¿no?, para también tomar decisiones y poder articular su discurso. Pero bueno, esto veremos que influyó muchísimo en esta niña, porque ella también se convirtió en una lectora voraz de periódicos. Pero también veremos que él llegará a ser redactor de un periódico, del periódico La Discusión, en Madrid, y veremos que esto también es algo que ella va a replicar siendo adulta. Por lo tanto, vemos que hay ciertos elementos, aparte de, bueno, pues toda la herencia genética, de carácter y de costumbres que pueda recibir, vemos que hay elementos concretos que obviamente de parte de su padre va a recibir Emilia y que van a influirle muchísimo. Por parte de su madre, lo que me encantaría destacar es el hecho de que es ella la que le acompaña, sobre todo siendo muy pequeña Emilia, le acompaña y le introduce en el mundo de la lectura, ¿no? Ella va a estimularle muchísimo, le va a enseñar a leer, a escribir de manera muy temprana, de modo que Emilia, siendo muy chiquitita, bueno, pues va a convertirse en una lectora voraz, va a disfrutar muchísimo de la lectura y va a ser una lectora, como ella misma dice, infatigable desde muy chiquita.
veremos que nos dirá más adelante que ella cree que empezó a leer de corrido con solo 4 años, o sea que estamos hablando de algo importante. Bueno, ella misma nos dice que esta pasión por la lectura le viene desde chiquitita. Fijaos cómo nos lo dice. Siempre había sido yo de esas niñas que leen todo lo que les cae por banda, hasta los papeles de envolver azucarillos. De esas niñas a quienes se les da un libro y se están quietecitas en una silla y sin hacer diabluras horas enteras. De esas niñas que tienen a veces los ojos cansados y el nervio óptico débil por haber pasado la tarde con la cabeza baja tragándose un librote. Bueno, pues eso, de esas niñas a las que les apasiona la lectura, ¿no? De esas niñas a las que se les abre todo un mundo cuando tienen un libro delante. Claro, eso hace también, otra de las cosas en las que influyen sus padres es el hecho de que en las casas por las que ella va pasando siempre hay una importante biblioteca familiar. E incluso me atrevo a decir que no solo es en las casas propias, ahora os explicaré un momento en el que van a una casa de alquiler, pasan un verano en una casa de alquiler, hay una biblioteca y a ella le apasiona el poder tener a su alcance diferentes libros, a ser posible nuevos, no descubiertos aún por ella, para que, como os decía antes, pues se le abran nuevos mundos a través de la lectura. Lo importante también es que sus padres, viendo esa capacidad intelectual de la niña, esa voracidad a la hora de atacar a los libros, ¿no? Y esa curiosidad por ir leyendo más y más, bueno, pues teniendo en cuenta esas características, sus padres, los dos, le permitieron llevar a cabo lecturas que quizá a niños y niñas de su misma edad en aquel momento pues no les serían permitidos o quizá no estarían a su alcance. Estoy hablando, por ejemplo, del Quijote o de la Biblia. Por ejemplo, la lectura de la Biblia le apasionaba a Emilia, ¿no? Este tipo de lecturas, o sea, el hecho de no estar reducida simplemente a lecturas de carácter infantil e ir creciendo intelectualmente ya desde muy pequeña a medida que iba desarrollando o descubriendo nuevos libros ya de adultos, ¿no? que podrían formar parte de estos libros que muchos de nosotros hemos leído ya de adultos, bueno, pues esto hizo que ella, como os digo, fuese creciendo intelectualmente de manera muy temprana y que se convirtiese en una lectora voraz. En un artículo leí algo así como ella quedó atrapada para siempre por el veneno de la literatura, ¿no? Estas frases maravillosas que puedes encontrar en los artículos y que no dejan de ser teatreras y muy literarias, pero que yo creo que aciertan a la hora de transmitir, ¿no? Esa pasión que ella sentía por los libros. Os voy a contar ella misma, en realidad nos va a contar a través de una cita, una anécdota precisamente relacionada con esa pasión que ella sentía cada vez que tenía a su disponibilidad, ¿no? Que tenía ante ella, que tenía a su alcance una biblioteca. Resulta que, ya os he dicho, gran parte de los veranos los pasaban en Galicia y muchas veces se iban a la zona de Rías Baixas, donde la familia tenía una torre, tenía una casa pues casi aristocrática, ¿no? Que era la torre de Miraflores. Un verano esa torre, los padres de Emilia decidieron restaurarla. Estaba bastante viejita y dijeron vamos a restaurarla. Mientras la restauraban no podían estar en la casa, así que decidieron alquilar una pequeña casa en el pueblo pescador de Sangenjo. Y pasaron el verano allí. Esa casa alquilada tenía una biblioteca. Y así nos habla Emilia de esa biblioteca. Fijaos, dice: los que me habían entregado no me contentaba con leerlos una vez ni dos. Si acertaban a gustarme, me aprendía trozos enteros de memoria, con esa fresca memoria de cera de la edad infantil. Del Quijote sabía capítulos enteros, así es que en aquel cuartito, que aún me parece estar viendo, aquel cuartito que caía a la plaza de Sangenjo y hasta el cual subía a veces una desvergonzada riña de sardineras, un canto melancólico de pescadores, encontré un paraíso. Libros, muchos libros y todos a mi disposición, sin cristalera ni enrejado, pudiendo yo revolverlos, ponerlos, quitarlos, sin que se me agotase nunca la fértil vena. ¿Dónde hay felicidad como la mía? Bueno, esta felicidad es la que de algún modo intento transmitiros, ¿no? O sea, esta es la felicidad que yo creo que tenemos que entender que le propiciaba o que le procuraba a ella una buena lectura ya desde muy niña, como os digo. Es verdad que los libros se convierten en una de sus pasiones, pero como os decía antes, no es la única lectura que ella desarrolla. Por influencia de su padre, caen en sus manos gran cantidad de periódicos, ¿no? De publicaciones periódicas, de prensa, que Emilia va a ir
leyendo, va a ir descubriendo y a través de ella, además, a través de esas lecturas de artículos, vamos a decir que son la prensa, por lo tanto son las noticias más frescas del momento, pues a través de esos artículos ella se va a ir acercando a la historia contemporánea, o sea, realmente se va a ir acercando a los eventos, a los sucesos históricos que se estaban desarrollando en paralelo a su vida, ¿no? Claro, esto es muy interesante porque ella ya de niña va a empezar a asimilar, a leer todo aquello relacionado con los eventos políticos y militares que se estaban desarrollando, casi como si fueran cuentos, casi como si fueran novelas, ¿no? Como si fueran grandes narraciones, en los que los protagonistas, la característica que tenían era que de algún modo eran de carne y hueso, aunque para ella resultasen personajes totalmente lejanos. Fijaos, nos lo explica así, dice: mi primer recuerdo literario se remonta a una época y a una fecha remota en la historia de España, a la terminación de la Guerra de África, ocasión en que por vez primera puse la pluma sobre el papel y tracé unos renglones desiguales, como serían, adivínelo el piadoso lector, calculando que aún no tenía yo la edad que la Iglesia señala como uso de razón para confesarse. A pesar de esto, he conservado vivísima y despierta la reminiscencia de todo aquel periodo, mientras que otros más próximos se me borran de la imaginación y el estremecimiento de patriótico entusiasmo que dictó aquel, no sé si ya le llamé Gorge. Los periódicos que recibía mi padre, entre los cuales descollaba La Iberia, dirigida por su muy amigo y correligionario Galo Asensio, leía yo con afán indescriptible, no he podido jamás fijar la fecha en que leí de corrido y temo que parezca exageración si digo desde los 4 años, todos los romances, todas las anécdotas, todos los pormenores referentes a las hazañas de O'Donnell, Prim, Ros de Olano y otros seres de aquella guerra, que me parecían superiores a los Cides y Bernardos, de cuya existencia tenía yo idea asaz confusa. ¿Veis cómo ella va asimilando esa realidad, esas breaking news, ¿no?, que llegaban a través de la prensa? Y como estaba escrito en aquellos diarios, ella lo recibía como si fueran grandes historias novelescas, ¿no?, grandes historias paralelas a las que ella había leído en los libros. Por otro lado, esa lectura de la prensa le va acercando a los diferentes tipos de artículos, a los diferentes tipos de narrativas que se utilizan en la prensa, pudiendo desde muy chiquitita tener influencia tanto de la narrativa, digamos, de proza más novelesca o incluso de los versos, ¿no?, y por otro lado de un tipo de narración más fresca, más directa, que sería la narración que ella podía encontrar en la prensa. Como os digo, son influencias que ella va a recibir desde muy pequeñita. Las influencias enseguida van a empezar de algún modo a asentarse y a filtrarse a través de su capacidad, no solo intelectual, sino también en el terreno de la escritura, ¿no? Nos lo ha dicho en el texto, pero bueno, más o menos podemos calcular por lo que nos explica que a partir aproximadamente de los 9 años ella inicia su interés por la escritura, ya no de una manera profesional, por supuesto, pero sí de una manera más o menos continua. Es a esa edad a la que empieza a realizar sus primeros versos y podemos ver, por tanto, que no solo fue una lectora precoz, sino también una escritora realmente precoz. O sea, que con 9 años empezase a componer poemas no está nada mal. Bueno, ya hemos visto que su familia era una familia, bueno, bastante importante, ¿no? Sobre todo gracias no solo al trabajo de su padre, sino también porque ambos eran parte de la alta burguesía, tenían lazos también con la aristocracia gallega. Y esto, bueno, pues les va a proporcionar, por supuesto, una situación económica y social muy desahogada. Pero otro de los condicionantes, o digamos otra de las situaciones o de los contextos en los que vive Emilia debido a su familia, ya lo hemos comentado antes, el hecho de que su padre se dedicase a la hace que durante largos periodos de su vida, de su infancia y de su juventud, su día a día se divida entre dos espacios. Los inviernos los pasa en Madrid y los veranos los pasará en la zona gallega, ¿no?, en A Coruña, en Rías Baixas, bueno, en diferentes lugares. Claro, cuando está en Madrid, ella, como estamos hablando de los inviernos, en realidad gran parte de su formación oficial la recibe aquí, en Madrid. Vamos a ver que su familia intenta procurarle una educación bastante esmerada, ¿no?, bastante cuidada, una educación propia de mujeres de su clase, y de hecho la llevan, la apuntan, ¿no? Ella empieza a ir a la escuela aquí en Madrid, a una escuela especial, que es una escuela francesa para señoritas, ¿no?, donde va a ir la florinata de la alta sociedad madrileña de la época. Así nos lo explica Emilia. Dice: en Madrid
donde pasábamos los inviernos, me educaban en cierto colegio francés, muy protegido por la Real Casa y la crema de la elegancia de entonces en punto a colegios. Estaba yo a medio pensionista y la buena de la dueña, cuyo rostro de lechuza con baterías tengo incrustado en el depósito de figuras antiguas correspondientes al primer periodo de mi vida, nos daba de almorzar un descomulgado, feméntido, horrible guisote, lo que en su tierra se llama una ratatouille, y de postre los más rancios cacahuetes, las más vanas avellanas, las castañas más fósiles que en toda la villa y corte se podían mercar. Yo creo que se nos guardaban exprofeso para que las alumnas le hiciésemos menos gasto. Francesa más tacalle nunca se vio, y cuenta que es vicio común en las hembras de Allende el Pirineo. Bueno, más allá de sus prejuicios con la tacañería de las hembras más allá del Pirineo, aquí podemos ver varias cosas. Lo primero, esa confirmación de que ella iba a un colegio francés aquí en Madrid, y deciros, nosotros hemos estado buscando información sobre el colegio exacto al que iba Emilia, y con lo que tenemos disponible, obviamente supongo que si fuésemos a archivos más concretos, pues hubiéramos encontrado información concreta, pero con lo que tenemos disponible no hemos encontrado nada al respecto, nada concreto. Pero buscando, hemos sabido de un colegio francés, que, aunque luego se convierte en colegio, abre con el nombre de Escuela Francesa, que se fundó en Madrid el 9 de marzo de 1884 por la Sociedad Francesa de Beneficencia. Obviamente, aunque esta escuela francesa también se convirtió de manera muy rápida en una de las mejores escuelas de Madrid, es imposible que sea la misma escuela a la que asistió Emilia, por una cuestión básica, porque esta escuela se inaugura en 1884 y ella había nacido en el 51, por lo tanto, no creo que fuese a la escuela con 30 años o con 30 y pico años, no tiene sentido. Es muy probable que, como nos dice, o sea, no es muy probable, ella fue a otra escuela de carácter francés, de educación bilingüe, que además dependía de la Real Casa. Esto es importante, pero bueno, ya que de las escuelas francesas de la que hemos encontrado información es de la que abre en 1884 y que inaugura la Sociedad Francesa de Beneficencia, simplemente deciros que esta en concreto tuvo su primera sede, porque no fue la única, la fueron cambiando de ubicación a lo largo de los años, tuvo su primera sede en la calle de Isabel la Católica número 4, que como veis está muy cerquita de la zona de la Plaza de Santo Domingo, que ya sabéis que es una plaza que se abrió en aquel tiempo, y vemos en este mapa que, bueno, pues si esto es la Plaza de Santo Domingo, está en la calle San Bernardo y aquí desembocaría con Gran Vía, que por otro lado tengo que recordaros también que la Gran Vía aún no existía por aquel entonces, pero bueno, este mapa nos sirve más o menos para ubicar dónde se encontraba esa escuela. Como os digo, realmente no es la misma escuela a la que asistió Emilia. Sí que os quería transmitir pues eso, el hecho de que también se convirtió en una escuela importante, y para que veamos, bueno, simplemente para recordar que ya su periodo de formación inicial oficial aquí en Madrid tuvo en cuenta la formación en idiomas, ¿no? Que esto va a ser muy importante a lo largo de su vida, lo iremos viendo, y por otro lado para que veáis que como formaba parte de una clase elevada, ¿no? De una clase benestante, de la alta burguesía, y podemos ver que luego ya se convertirán incluso en nobleza, su padre recibirá un título nobiliario, bueno, pues ella recibe una educación exquisita para señoritas, y esto es importante, porque esto lo va a remarcar ella más adelante. Su educación va a ser exquisita, pero va a ser exclusiva para mujeres, y esto pues le va a dar unas limitaciones que luego ella tendrá que ir rompiendo, y ella tendrá que ir creciendo con respecto a eso ya en edades posteriores, ¿no? En edad adulta. Bueno, ella va a la escuela, a pesar de que no le caía demasiado bien la directora del colegio, ella disfruta de ese periodo, pero ella paralelamente sigue realizando sus lecturas. O sea, más allá de esa educación formal que va recibiendo, ella continuamente va absorbiendo todas aquellas lecturas que, como os digo, tuviera a su alcance en cada momento. Y lo hacía a veces incluso saltándose normas, porque ya os he dicho que en el caso de su familia le permitieron acceder a libros que para otras niñas y para otros niños de la época serían impensables. Pero había ciertos movimientos, ciertas corrientes literarias que sus padres no consideraban propios de una señorita. Y eso despertó su más profunda curiosidad por esos movimientos. Estoy hablando del romanticismo francés, y vamos a ver que en este caso el hecho de que le prohibiesen leer novelas románticas solo hizo que acrecentar su deseo de tener una en sus manos. Vamos a ver que nos lo explique ella. Fijaos, dice:
Respecto a la idea que por entonces tenía yo de la novela, recuerdo un episodio con el cual cerraré la serie de mis recuerdos literarios de la niñez. Diré pues que a la de 14 años, y habiéndome sido concedido leer novelas de Cervantes y las demás que en la biblioteca figuraban, tenía en entredicho las de los Dumas, Jorge Sand, Víctor Hugo y demás novelistas del romanticismo francés. Siempre que se nombraban tales engendros, se hacía en términos de dar a entender que su lectura era lo más pernicioso y funesto para una señorita. El concepto censorio general de lo que eran novelas solo se aplicaba a estas. Parece como si no hubiese otras en el mundo. De Jorge Sand no leí una línea entonces ni mucho tiempo después. De Dumas hijo solo pude echar la vista encima de estas que recibiría mi padre. Así es que me ardía la sangre en deseos de satisfacer mi curiosidad acerca de los novelistas por antonomasia, que eran para mí género de contrabando. Cierto día, de los pocos en que me permitían ir a casa de mis amigas, nos metimos en el despacho de su padre, y naturalmente lo primero que miré fue la estantería cargada de libros. Di un grito de júbilo. Con todas sus letras acababa de leer en el lomo un tomo en cuarto prolongado, Nuestra Señora de París. Poco duró la lucha entre el deber y la pasión. Si lo pedía no me lo darían, claro está, o al menos consultarían a mis padres y estos negarían el permiso. Lo escondí pues debajo del abrigo y así me lo traje a casa, escondiéndolo en un bufetillo donde guardaba mis cintas y brincos para leerlo cuando nadie me viese. Y qué bien me supo todo aquello de la Esmeralda con el capitán Febo y las abnegaciones angelicales de Quasimodo y las diabólicas maldades de Claudio Frollo. Un mes no pensé en otra cosa. En efecto, era delicioso como néctar el fruto prohibido. Aquello sí que se podía llamar novela. Allí no sucedían, como en las de Cervantes, cosas que a cada paso estaba uno viendo, sino unas cosas tan grandes, raras y extraordinarias que para idearlas se necesitaba también un entendimiento fénix y sin par. Por lo cual deducía yo que la novela era un género que solo podían cultivar gentes dotadas de maravillosa inventiva. Y mucho tiempo me duró esta idea, presentándome la novela como cosa inaccesible para los simples mortales. Si alguien me dijese entonces que podía yo llegar a escribir una novela, me hubiera reído lo mismo que si me dijesen que podía construir una catedral. Mucho tiempo después, aún me quedan rastros de esta idea. Bueno, es una cita bastante larga, soy consciente de ello, pero nos interesaba pues introducirla en la clase, darle espacio en esta clase, porque nos habla de muchas cosas. En realidad yo creo que es una cita muy interesante. Para empezar, vemos cómo, bueno, pues en este caso la prohibición solo hizo que despertar la curiosidad de Emilia, como os comentaba antes, ¿no? Y el hecho de que le prohibiesen leer romanticismo, ¿no? En este caso novela romántica, solo hizo que acrecentar su necesidad de hacerlo y llegar a robar, ¿no? Ponerse en la situación de llegar a robar un libro del padre de una de sus amigas para poder leerlo en secreto. Algo que por otro lado es maravilloso, porque fijaos, este texto que hemos leído ella lo escribe muchísimo tiempo después, ya siendo adulta, y fijaos cómo nos transmite esa sensación de privilegio y de disfrute al leer en secreto aquella novela, Notre Dame de París. Pero por otro lado, esta cita también nos parecía interesante para ver cómo se postula ella frente a la novela siendo una niña. Fijaos, había leído ya Cervantes y le encantaba, Cervantes va a estar muy presente en su vida también adulta como literata, pero claro, descubrir estas novelas que te hablan desde otros puntos, que tratan los hechos que narran desde otras sensibilidades, bueno, pues por supuesto le sorprendió muchísimo. ¿Por qué le prohibían leer romanticismo? Bueno, tenéis que pensar que el romanticismo alude directamente, ¿no? Y despierta o nos habla directamente desde las emociones, desde, bueno, podemos decir desde las corrientes más internas del ser, ¿no? Y destaca cosas que precisamente, pues quizá para un adolescente, con todas las hormonas despiertas en ese momento, pues quizás son mucho más atractivas, pero claro, si tenemos en cuenta la moral de la época, sobre todo para una señorita, mucho más perniciosas. En cualquier caso, leer este tipo de novelas, como os digo, para Emilia, supuso entender que la novela era algo totalmente brillante, era algo que solo algunos pocos podían acceder y que, como nos dice ella, bueno, pues entendió que en su caso era algo que estaba totalmente fuera de su alcance. A pesar de eso, os tengo que decir, ella sigue leyendo, ella sigue escribiendo sus versos e incluso con 15 años, todo esto que estamos viendo, o sea, todas estas lecturas, toda esta pasión que siente por la literatura, va a fraguar en la escritura de su primer cuento, Un matrimonio del siglo XIX. Fijaos,
Es su primer cuento, lo cual no quiere decir que sea el único. Ella a lo largo de su vida va a escribir más de 600 cuentos, es bastante, o sea, va a ser bastante prolífica. Pero una de las cosas que a mí me llaman la atención y que va a ser algo muy repetido, ¿no?, en su biografía es el hecho de que ella, quizá en contra de las enseñanzas que había recibido y lo que se esperaba de una señorita como ella, no temía enfrentarse a ciertas situaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues imaginar, ella es una niña de 15 años, escribe un cuento, ¿no? Y ella, claro, es verdad, ha leído muchísimo, pues prensa, no solo ha leído libros, ha leído prensa, ha visto que la gente en prensa, en los almanaques, en los folletines, publica sus textos. Entonces ella decide que por qué no puede hacerlo ella, ¿no? Ella decide que siendo una chica de 15 años que acaba de escribir su primer cuento, tiene que probar suerte, tiene que hacerlo, y si no se lo publican, pues oye, mala suerte, pero ¿y si se lo publican? Y efectivamente ella envía el manuscrito de su cuento, se lo envía al almanaque La Soberanía Nacional, quienes deciden publicárselo. Así que vemos que no solo es que empezase a escribir poemas o poesía a los 9 años, sino que ya su primer cuento se ve publicado con solo 15 años. Claro, os iba a decir, no fue precoz solo en el mundo de lo literario, sino también en su vida personal, pero es que realmente estamos hablando del siglo XIX y con 15, 16 años tú eras ya una señorita que tenías ya edad de casarte, tú ya tenías edad de merecer, como se decía, ¿no? Y efectivamente llega el año 1868 y para ella supone, o sea, para el país supone una ruptura, pero también es un punto de inflexión en la vida de Emilia Pardo Bazán. Así lo dice ella, dice: 3 acontecimientos importantes en mi vida se siguieron muy de cerca. Me vestí de largo, aquí tenemos la foto con su madre del día que se vistió de largo, me casé y estalló la Revolución de Septiembre de 1868. Bueno, ahora volveremos a la Revolución de Septiembre, pero vamos a hablar un momentito de esto, de que se casase en este año de 1868. Ella, con apenas 16 añitos, se casa con José Quiroga. José Quiroga era un joven de 20 años, de buena familia, claro está, que, fijaos, era tan joven que aún no había acabado la carrera, él estaba estudiando Derecho. Ellos se van a casar en la capilla de la granja de Meirás, que ya sabéis es una propiedad que pertenecía a la familia Pardo Bazán, que se encuentra relativamente cerca de la zona de A Coruña, y que, claro, la imagen que os he puesto es la capilla de la construcción actual que fue diseñada, por otro lado, por la propia Emilia Pardo Bazán, en lo que conocemos ahora, ya lo habéis visto, como el Pazo de Meirás, ¿no? Pero bueno, que nos podemos imaginar, o sea, la familia casa a la joven Emilia de 16 añitos con este joven de 20 años en la capilla de la granja familiar, allí en Galicia. Los novios, para su luna de miel, lo que hacen es viajar por España, pero luego, cuando ya tienen que empezar su vida familiar, lo que van a hacer es volver al núcleo familiar de Emilia. O sea, siendo tan jovencitos, van a volver a casa de los padres de Emilia. Así que aunque ella se case, no va a cambiar de núcleo familiar, va a seguir viviendo con sus padres, pero ahora también con su marido. ¿Por qué os comento esto? Pues precisamente porque ya hemos visto que en el año 1868 bueno, se produce la Revolución de la Gloriosa, de la cual de manera no pretendida estoy hablando en muchas de las clases que estamos viendo durante este curso, lo cual está bien porque estamos generando muchas imágenes paralelas sobre esta época. Pero bueno, ya sabéis que la Revolución de 1868 en España supuso que la familia real, con Isabel II a la cabeza, se tuvo que exiliar a Francia, ¿no? Se fueron a París. Y eso conllevó la llegada, la toma de poder de los partidos liberales, ¿no? Y la búsqueda de otro sistema de organización del Estado. Como los partidos liberales progresistas tomaron puestos de poder, obviamente en las elecciones, digamos, en los procesos democráticos que se desarrollaron justo después de la Revolución de 1868, que fueron ya en 1869, su padre, José Pardo Bazán, fue elegido como diputado en Cortes, representando a Coruña, ¿no?, en ese año 1869. Por lo tanto, se volvió a repetir otra vez lo que había pasado durante la infancia de Emilia, ¿no? Que volvieron a vivir la situación de pasar los inviernos en Madrid, todos, madre, padre, niña y marido, ¿no? Y luego los veranos volvían otra vez a tierras gallegas. Claro, tenemos que tener en cuenta que su padre es un señor que forma parte del partido liberal progresista,
pero que, y esto también va a influir muchísimo en Emilia, es una persona de convicciones liberales pero conservadoras. Es una cosa curiosa, o sea, él es progresista con respecto pues, a otros personajes mucho más conservadores, pero él, hay ciertas cosas, obviamente él forma parte de una clase social bastante alta y además la familia de Emilia era muy creyente, era muy religiosa. Entonces vamos a ver que esto va a empezar a generar roces, ¿no?, dentro del mundo político respecto a José Pardo Bazán y el resto de sus compañeros, ya que en ese momento, como os digo, se va a tener que decidir el modo de organización del Estado y sobre todo la cuestión religiosa va a ser una de las grandes discusiones que se van a mantener. Pero de momento les dejamos a ellos discutiendo en el Congreso de los Diputados y vamos a ver qué pasa con Emilia, recién casada, viviendo en Madrid en casa de sus padres. ¿A qué dedica el tiempo libre esta joven que se acaba de casar y que vuelve a Madrid, pero ya no con la obligación de tener que ir al colegio, sino con, bueno, pues con la posición social destacada de alguien que es hija de un diputado, ¿no?, a Cortes, y con la posibilidad, ¿no?, digamos, con el privilegio de no tener que trabajar ni dedicarse a nada más que vivir la vida social? Así nos lo explica ella. Dice: la Revolución de Septiembre ocurrió 2 meses después de mi boda y, elegido mi padre diputado en las Constituyentes de 1869, empezamos a pasar la mitad del año en la corte y en Galicia solamente los veranos. Mi amor a las letras, nacido conmigo en cierto modo, sufrió pasajero eclipse, naufragando entre las distracciones que ofrecía Madrid a una recién casada de 16 años, más niña aún por dentro de lo que suelen ser a tal edad las españolas, merced a su género de vida y educación y hasta a sus mismas aficiones de tragalibros. Hoy comprendo que me sería insoportable aquella vida de diversión perpetua, más monótona en el fondo que la de ningún enclaustrado. Toda la mañana visitas, o al picadero a tomar lecciones de equitación. Todas las tardes, en carruaje a la Castellana. Aún no se paseaba en el Retiro entonces. Todas las noches al teatro o a algún sarao o baile. Conciertos en primavera. Retiro por la noche en verano. Pocas veces a caballo a la casa de campo y de higos a brevas una excursión al Escorial o al Aranjuez. No diré yo que no sean muy gratos a veces estos pasatiempos y que no dilaten el espíritu y formen en nosotros cierta sociabilidad y dulzura bien necesaria para el goce mutuo de los infelices mortales. Solo su continuidad inalterable parece hoy a mi espíritu independiente menos tolerable que entonces. El verano era para mí una serie de paseos a través de Galicia, a caballo, a pie, en carruaje, que empezaron a revelarme las hermosuras de la tierra e hicieron de mí, más adelante, una incansable paisajista, enamorada del gris de las nubes, del olor de los castañares, de los ríos espumantes presos en las hoces y refractaria a la descripción urbana, en que todavía no he acertado a complacer. Bueno, pues ya vemos que esta época de recién casada, ¿no?, en los años, en finales de los 60, principios de los 70 en Madrid, para Emilia no fue la época más literaria de su vida, al contrario. Sí que es cierto que pudo entrar en contacto con algunos círculos culturales, pero tenía más que ver con, digamos, con los círculos sociales de mayor estatus en Madrid, ¿no?, y todo el ocio que se desarrollaba alrededor de estas clases más privilegiadas. Ya lo hemos visto. Algunas mañanas iba a visitar, pues, amigas o a conocidas o, bueno, visitas a veces de carácter social necesarias para mantener esa vida en Madrid, ¿no? Otras mañanas pues iba a dar clases de equitación, por ejemplo. Nos habla también, que esto es muy interesante, a mí me parece muy interesante que veamos cómo ya en ese momento estaba muy de moda pasear con carro por la Castellana, ¿no? Y nos dice, aún no se paseaba en el Retiro entonces, pero en cualquier caso vemos cómo los cambios políticos también van afectando a los cambios de costumbres, ¿no? Aún no se paseaba por el Retiro, pero sabemos que muy poco tiempo después, en los años 80, ya era una de las costumbres más de moda entre la alta sociedad de la época. Bueno, por otro lado, también quiero que os fijéis cómo ese amor por el paseo, por el disfrutar del paisaje gallego, va a influir también muchísimo en su mirada, en una mirada que luego veremos reflejada también en sus obras, ¿no? O sea, ella misma lo dice, esto hizo de mí más adelante una incansable paisajista, y fijaos que realmente nos lo describe de una manera muy sinestésica, ¿no? Podríamos estar pensando perfectamente en un paisaje pictórico o incluso a través de esos olores y esas sensaciones que nos transmiten, ¿no? Los ríos espumantes, el gris de las nubes, el olor de los castañares, pues nos transmite también la sensación paisajística a través de
los sentidos, que esto es algo muy interesante, por lo que os digo, hacia dónde va a derivar su obra posteriormente, y que yo creo que la unión de esta capacidad de Emilia más las corrientes naturalistas, como os decía antes, le van a dar un claro código personal a su obra, ¿no? Pues ahí la tenemos, muy jovencita, disfrutando de los placeres de la vida privilegiada para una recién casada en la capital, en Madrid. En esta época no solo estaba, bueno, ya nos lo dice ella, ya se había desentendido un poco tanto de la lectura como de la escritura, ella estaba a otra cosa, pero sí que es cierto que en lo que está, aparte de disfrutar del asueto de esta clase privilegiada, en lo que ella ve y que va a dedicar más tiempo también en esta época es a la política. En esta época, ella, que ya os digo, está más centrada en su vida social y en su desarrollo social que en otra cosa, ella va viendo cómo el mundo de la política va filtrando en su vida cotidiana. Ya hemos visto que su padre era diputado a Cortes, por lo tanto es inevitable que ella estuviera pendiente, que ella estuviera al tanto de las novedades que se iban produciendo. Pero es que además su marido, ese José Quiroga, ese chico tan joven, era un señor súper conservador. De hecho, él era carlista y esto va a hacer que, por influencia de su marido en esta época, pero ahora veremos también por esos roces que os comentaba que su padre empieza a tener con el partido, ¿no? Esas discusiones sobre todo referidas a qué papel debe tener la Iglesia en ese nuevo Estado, pues vamos a ir viendo cómo la inquietud o la, vamos a decir, sensibilidad política de Emilia en esta época va a ir derivando desde un conservadurismo progresista hacia, pues vamos a decir, un conservadurismo más patente, porque ella va a llegar a ser carlista, ¿no? Fijaos, dice... No acabaría nunca si refiriese los incidentes de aquel periodo y analizase la atmósfera reaccionaria de los salones, la hostilidad contra Amadeo, cosas todas que vi tan de cerca y en que tomé cierta parte. Ni de esto ni de mis méritos de conspiradora debo hablar aquí, perderse para otra ocasión, tal vez no muy remota. Lo indudable es que en aquel periodo, si a veces pensaba en las letras, era para sentir la vaga nostalgia que nos causa una afición predominante y más satisfecha. No puedo en realidad contar como manifestaciones de mi vocación algunos versos de circunstancias dictados por el calor de la lucha política, versos que no por haber corrido bastante y haber llegado a ser impresos sobre seda en letras de oro por el entusiasmo político-religioso, dejan de ser de lo peor que puede escribirse y leerse. Bueno, vemos por tanto cómo en esta época ya lo dice ella, apenas leía, apenas escribía, lo que escribía estaba muy relacionado con una necesidad política, con un ímpetu político muy próximo, por un lado, a las ideas de su marido, pero sobre todo también a estos vaivenes que vivía a través de la figura de su padre. Y como os digo, pues sus letras, digamos, sus escritos, los pocos que realizó en esta época, estuvieron centrados pues en esta actividad política. Ella nos dice que no es el momento de hablar de su actividad o de sus méritos de conspiradora, pero yo os voy a contar de manera muy ligera cierta anécdota. Ella misma lo dirá. En breve, los desplantes y excesos de la gloriosa me arrojaron en sentido contrario, hacia la reacción completa. Y efectivamente, como os decía, ella se va a sentir muy próxima al partido carlista, ¿no? Al carlismo, al movimiento carlista, y esto le va a llevar a una situación que Eva Acosta, en el libro Emilia Pardo Bazán, La luz en la batalla, que es una de las biografías de esta mujer, nos dice lo siguiente, fijaos qué curioso, dice, en cierta ocasión contará cómo tomó parte activa en la lucha carlista. Dice que fue a Inglaterra con su marido con el fin de comprar fusiles para la causa, llevando oculta en el seno una importante cantidad de dinero en doblones de oro, cuyo roce llegó a provocarle una herida. O sea que también es curioso, realmente sí, llegó a actuar incluso como conspiradora. En este caso, bueno, ya sabéis que ella era de escote generoso, bueno, pues llevando escondido en su escote dinero para poder comprar armas y luego traerlas a España para el ejército carlista, ¿no? Para que se pudieran enfrentar al gobierno en aquel entonces y en todos los conflictos carlistas que ya sabéis que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX. En fin, vemos que en esta época estamos hablando, sobre todo, pues yo os diría, desde el año 70 hasta el año 73, esos 3 años de recién casada, viviendo en Madrid, dedicándose pues a la vida social y no tanto a la vida intelectual, pues como vemos, no solo dedicó su tiempo al ocio, sino su vida derivó hacia el terreno de lo político y sobre todo a un terreno más conservador. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque luego esto le va a generar a ella un conflicto. O sea, toda esta tendencia más conservadora, vamos a ver que luego cuando ella empieza a construir su vida intelectual y empieza a indagar,
le va a generar conflictos con los que va a tener que ir lidiando. Y esto también es muy interesante porque realmente Emilia de este modo se va a convertir en el reflejo de una época, ¿no? No pretendidamente, no es que ella quiera ser la voz de su generación, pero es cierto que vamos viendo en estos vaivenes que nos va a ir narrando, vamos a ir viendo esa lucha interna que sobre todo en España se va a ir desarrollando en esa época, o sea que es muy interesante. En fin. Las cosas, como os digo, cada vez están más tensas a nivel político, sobre todo con respecto a su padre, que como os digo, seguía defendiendo una posición religiosa concreta en un gobierno pues, que no estaba demasiado de acuerdo con eso, o sea, había diversidad de opiniones. De hecho, esa defensa de la Iglesia que él va a hacer desde 1869 hasta 1873, estando al cargo, siendo diputado, bueno, pues vamos a ver que va a ser premiada incluso por la Santa Sede. La Santa Sede, en 1871, condecorará o premiará al padre de Emilia con el título de conde de Pardo Bazán. O sea que, para que veáis que luego ella es condesa de Pardo Bazán, lo hereda, y de donde viene ese título es precisamente de esa actuación política en defensa de la Iglesia después de la Revolución de 1868 dentro del Partido Progresista por parte de José Pardo Bazán, del padre de Emilia. En cualquier caso, como os digo, el padre acaba hasta el moño y dice, mira, ya está, yo ya estoy cansado, he pasado aquí mucho tiempo intentando defender cosas, no estamos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, estupendo, pues aquí os quedáis. Él decide dejar la política, decide tomarse unos años sabáticos y le dice a su familia que recordad que el núcleo directo era su mujer, su hija y el marido de su hija. Les dice, oye, ¿y por qué no nos vamos de España? Vámonos, viajamos por Europa, por los países más cercanos a la península, nos pasamos un tiempo de asueto, de disfrute, vamos a museos, conocemos otros lugares. Y oye, chico, pues que con su pan se lo coman todos estos jaleos políticos, que yo ya no estoy para estos troques. Y efectivamente, toda la familia, en enero de 1873, va a empezar un viaje, un recorrido que se prolongará por varios países con paradas pues, en ciudades como Burdeos, París, Ginebra, Turín, Milán, Venecia, o sea que sobre todo vemos que van a pasar por la zona de Francia, de Suiza y de Italia, ¿no? Esto realmente va a ser algo importantísimo. Esto que os lo narro casi como, fíjate, y el padre dice y el otro hace, esto va a suponer un punto de inflexión. Quizás si este viaje no hubiera llegado, quizás si su padre no hubiera dicho, mira, ya no puedo más, nos vamos de viaje, dejo esto, quizás la vida literaria de Emilia o no se hubiera producido o no se hubiera producido tal y como la conocemos. Porque este parón en su vida, recordemos, desde que se casó en 1868, ella había dejado de leer tan asiduamente, había dejado de escribir, se había dedicado a otras preocupaciones. Este parón literario en su vida fue muy limitante a la hora de crecer intelectualmente. Pero el hecho de salir de España, de salir de sus círculos sociales, ¿no? Esos círculos sociales que había, pues que había frecuentado a lo largo de estos años como recién casada, el hecho de visitar nuevos países, el hecho de tener a su disposición obras de grandes autores en otras lenguas, va a cambiar su manera de entender de nuevo su proximidad con la literatura. O sea, ese gusanillo que ya sentía de pequeña, que ya hemos visto que era muy evidente cuando ella era pequeña, se va a volver a despertar. Ella en aquellos países siente mucha curiosidad y vamos a ver que ella ya había recibido una formación bilingüe, ¿no? En el colegio, y había podido acceder a lecturas en francés siendo pequeña y se dio cuenta de que cuando tú quieres acercarte a un autor, cuando tú quieres realmente conocer su obra, tienes que hacerlo, a ser posible, en la lengua original. Al pasar a través de este viaje por diferentes países y poder adquirir y poder acercarse a diferentes autores de diferentes lenguas, ella en ese viaje decidió aprender idiomas, o sea, decidió perfeccionar el francés, que ya sabéis, se había formado en el cole en esa lengua, pero decidió aprender tanto alemán como inglés precisamente para eso, para poder leer en lengua original a autores importantísimos. Ahora sí, nos lo explica ella, fijaos, dice... Después de la marcha del hijo de Víctor Manuel, o sea, de Amadeo I, como la cosa política se pusiese cada día más fea, mi padre, hastiado y desengañado, resuelto a morir para la política al mismo tiempo que moría aquel honrado Partido Progresista que creyó posible conciliar los intereses religiosos y la libertad, pasamos a Francia con ánimo de ver correr desde París tranquilamente las turbias aguas del torrente revolucionario. Así lo hicimos, en efecto, procurando ignorar lo que por acá ocurría. Pero allí volvió a despertarse muy vivamente mi afición mal dormida.
Lejos del fragor de los acontecimientos, menos relacionada que en Madrid y haciendo otro género de vida, la vida del viajero que observa y estudia y no se cansa de recorrer museos y monumentos en los instantes de soledad, en las noches casualmente pasadas en el hotel, cogía libros y traducía a Shakespeare y a Byron, porque me había propuesto aprender inglés y leer en ese idioma a sus grandes autores. Di unas pocas lecciones de ese idioma con un profesor londoniano que estaba muy orgulloso de serlo y que se burlaba sazonadamente de mí al enterarse de mis proyectos ambiciosos de traducir en breve la escena de la muerte de Desdémona o el Farewell de Byron. Bueno, aquí la vemos. Emilia ha retomado, gracias a este viaje, ha retomado la pasión por la lectura, ha retomado la pasión por el conocimiento, por el acercarse a los literatos, como os decía, a través de sus obras originales, y esto, como también os comentaba antes, ha despertado su interés por los idiomas, ¿no? Y esto va a marcar a partir de ahora la nueva etapa vital de la protagonista de nuestra clase, ¿no? De Emilia. Vamos a ver cómo a partir de ahora, cada vez que llegue una nueva influencia literaria, filosófica, científica a su vida, ella va a intentar tomarla y construirse a partir de ella, o sea, leer todo lo posible, leer a ser posible en la lengua original, intentar comprender muchas veces más allá del entendimiento inicial con el que contaba, que a veces era bastante limitado por las circunstancias en las que había sido educada, y bueno, pues extraer conclusiones propias de todo aquello que leía. Y esto es muy interesante porque este proceso que vamos a ir viendo a partir de ahora, o sea, mejor dicho, sin este proceso que vamos a ir viendo a partir de ahora, la Emilia de los años 80, la Emilia que escribe las grandes obras, no llegaría. Entonces vamos a ver qué sucede. Lo primero que tenemos que destacar es que cuando la familia llega de este periplo, ¿no?, que había desarrollado a través de Francia, Suiza, Italia y vuelve a España otra vez, en esta vuelta ella pues, vuelve a Madrid y lo que hace es intentar entrar en los círculos intelectuales, en los círculos culturales de la ciudad de Madrid. O sea, no tanto volver a esos círculos más sociales en los que ella se había movido antes de su partida, antes de marcharse a Europa, sino bueno, pues retomar su vida intelectual. Y resulta que en esos círculos en los que ella entra, en su vuelta a Madrid, había tomado mucha importancia una corriente que nosotros conocemos bajo el nombre de krausismo. Para entender qué es el krausismo, realmente tenemos que dar un paso atrás. Recordad que estamos hablando de que ella pues, va a volver a España en los años 70, en el año 76. Entonces es cuando ella va a descubrir esta corriente. Pero para entender qué es el krausismo y cuándo llega, la dejamos a ella allí y nos vamos a 1840. ¿Vale? Nos vamos a incluso un periodo anterior a que ella naciese, que ya sabéis que ella nace en 1851. En 1840 aproximadamente se está produciendo un cambio intelectual interesante aquí. Fijaos, un grupo de juristas e intelectuales españoles frente a la crisis que ya se estaba desarrollando en el país y que veían que estaba siendo muy profunda y que estaba muy relacionada también en cómo entendíamos la cultura, el desarrollo en el país, quieren buscar una manera de regenerarlo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues simplemente para poner un contexto, recordad, estamos en 1840. En 1833 había muerto Fernando VII. Por lo tanto, estamos ya en periodo de Isabel II, pero en este momento Isabel II era una niña, por lo tanto, estamos dentro del periodo de regencia de María Cristina. 1840, también estamos ya inmersos en todo el desarrollo de las guerras carlistas, o sea, que tenemos cambio de gobierno, ¿no? Un viraje hacia lo progresista, en plenas guerras carlistas. Están empezando a producirse ya todas las corrientes independentistas, no está empezando a calar ya todo el movimiento independentista en la zona de las colonias, ¿no? Está habiendo cambios territoriales, la famosa crisis territorial. Un país que está demostrando ha salido de un periodo absolutista total y absoluto en el que, bueno, veremos que esto ha hecho que se retrase muchísimo la entrada de la industria, ¿no?, a nuestro país, o sea que vamos a un ritmo mucho más lento que en el resto de Europa, donde hay una gran cantidad de personas que no tiene acceso a la educación y a la cultura, en fin, un país que tiene no solo crisis económica, política, social, sino que además tiene muchos retrasos. Entonces, este conjunto de intelectuales dicen, bueno, vamos a ver, tenemos que hacer algo para que nuestro país vuelva a ser un país eficiente, para que nuestro país vuelva a regenerarse y no caigamos en picado. Cosa que sucedió, ya lo sabéis, porque todo esto desembocará en la crisis del 98. Pero bueno, ellos empiezan a investigar. Y con ellos me refiero a ese grupo de intelectuales, y uno de ellos, los más importantes, quizá a la cabeza, tenemos a Julián Saz del Río, ¿no?
Y ellos empiezan a buscar influencias, corrientes filosóficas, corrientes científicas, políticas, que ayuden a buscar una solución para estos cambios que necesita el país. Y en esta búsqueda, en esta investigación, dan con una corriente de filosofía alemana que está protagonizada por un filósofo idealista alemán, que es Carlos Christian Federico Krause. Bueno, él, sus discípulos y bueno, pues toda la escuela que él generó. Y ellos se dan cuenta que ahí hay algo importante y que si toman las enseñanzas de Krause y lo que es el movimiento krausista, lo toman y lo adaptan a la realidad y a las necesidades españolas, ese proceso de regeneración, de crecimiento, de cambio, ¿no? hacia un sistema más liberal y progresista, más moderno, bueno, pues puede calar, puede ser positivo en España. ¿Qué es el krausismo? O sea, ¿cómo adaptan ellos esta escuela filosófica a la realidad española? Hay varios conceptos, no voy a profundizar porque si no, pero hay varias cosas que quiero que sí tengamos claras para que luego veamos cuando Emilia se enfrenta a esta teoría, por qué le chocan, ¿vale? Hay varias cosas interesantes en el krausismo. Lo primero, frente a una sociedad eminentemente católica, muy espiritual, muy basada en Dios como centro de todo y bueno, un sistema bastante conservador, los krausistas dicen, bueno, vamos a ver, no es que no tengas que creer, está muy bien creer, pero quizá tenemos que volver a centrarnos en el individuo, ¿no? En el humano, en el hombre. En el hombre como centro, porque es el motor que ha impulsado la historia, en el hombre como centro, porque si nos centramos en él podemos ver cómo mejorar su contexto, cómo hacerle crecer. Y para eso tenemos que tener en cuenta varios conceptos. El primero es que el cuidado del hombre no se centra solo en lo espiritual. Claro, en una cultura eminentemente religiosa, lo que más se había cuidado, lo que más se había respetado era la parte moral y espiritual. Y ellos dicen, no, hay que volver al principio clásico de mens sana in corpore sano. Y sobre todo ya no se trata solo de un cuidado físico, sino de un cuidado social de los cuerpos también, ¿no? Que esto también es interesante. Bien, eso por un lado. Por otro lado, claro, el poner el hombre o el rescatar al hombre y ponerlo en el centro hace resituarlo todo. Entonces ellos dicen, hombre, el hombre, el concepto de hombre, tenemos que entenderlo desde un ser digno, bello, bueno, per se. Entonces, ese ser digno, bueno, tiene derecho a desarrollarse y tiene derecho a ser entendido en paralelo a Dios. O sea, no es inferior a Dios. La idea de Dios es una cosa y la idea de hombre es otra. Podemos trabajar sobre ello, podremos desarrollarlo y podemos crear una especie de igualdad intelectual, de modo que mi desarrollo y mi crecimiento como ser humano no quede limitado por la idea que yo haya generado de Dios, ¿no? Esto es algo muy chocante en una España bastante conservadora y muy marcada por el catolicismo. Por eso, y esto también va a chocarle muchísimo, como veremos, a Emilia, ¿no? Bueno, esta necesidad de estudiar la historia de la humanidad, ¿no? Cómo actúa el hombre, cómo se desarrolla, ¿no? Pues va a hacer que haya un gran auge a finales del siglo XIX, un gran auge en España de estudios sociológicos, antropológicos, históricos importantísimos. Pero una de las cosas que a mí más me interesan de este movimiento y que considero van a hacerle evolucionar a gran velocidad, ¿no? Y que va a influir muchísimo en esa regeneración del país, es algo que deriva directamente de la Ilustración. Y es el hecho de que este movimiento defiende que ante la creencia, vamos a decir, más religiosa y más basada en lo espiritual, se tiene que declarar en el desarrollo una supremacía total y absoluta de la ciencia y de la razón. O sea que para la toma de decisiones políticas, para la toma de decisiones sociales, para la toma de decisiones de cualquier índole, lo suyo es que el modo en el que analices la realidad parta de la ciencia y de la razón, y no desde una concepción religiosa espiritual, ¿no? Bueno, pues oye, esto es algo muy novedoso, esto es algo que va a costar, sobre todo en algunos sectores en España, que penetre, porque chocaba muchísimo por su manera más conservadora de entender la realidad, pero como os digo, es algo muy influyente en los núcleos intelectuales y estoy pensando, por ejemplo, también en la conformación de instituciones como la Institución Libre de Enseñanza. O sea que el krausismo va a tener muchísimo peso en el desarrollo de la España regeneracionista. Claro. Aquí ya volvemos al momento en el que Emilia llega a Madrid. Emilia llega a Madrid
llega a estos círculos intelectuales y descubre el krausismo. Escucha a sus compañeros y ella hay cosas que no acaba de entender, hay cosas que le chocan directamente con sus creencias. Recordemos, viene de una familia que en principio tiene ciertas ideas liberales, pero deja de ser una familia conservadora, muy religiosa. En el caso de su marido, es que incluso ella misma ha derivado al carlismo, que es un movimiento muy, muy, muy conservador, ¿no? Y enfrentarse a esas ideas y debatir sobre ellas le va a generar más de un conflicto. Bueno, vamos a dejar que ella nos lo explique. A ver cómo entiende ella esta novedad que encuentra cuando vuelve de este viaje familiar y vuelve otra vez a Madrid. Dice: a esta novedad intelectual solía llamársele filosofía alemana, y no era en puridad, al menos en la parte que más sorprendía y daba que charlar al profano vulgo, sino teosofía krausista, con sus puntas y ribetes de iluminismo. Sin los espíritus graves le añadían un contrapeso de crítica kantiana o de idealismo trascendental al hegeliano. De aquella escuela, en que se agrupaba entonces buena parte de la florinata de la juventud universitaria, se hablaban mil cosas contradictorias y extravagantes, muy propias para despertar la curiosidad de quien la tiene como yo, algo cosquillosa. Antes de seguir con la cita, veamos cosas aquí. Por un lado, ella dice: oye, a ver, esto es muy novedoso, le llaman filosofía alemana, yo no la entiendo tanto como filosofía, a mí me parece que también es, aunque ellos hablen de la razón y de la ciencia, tiene algo de teosofía, algo de fe. No sé yo, no se acaba de fiar, ¿os dais cuenta? Es que dice, y lo revisten de filosofía, ¿no? Lo revisten, le añaden un contrapeso de crítica kantiana, de idealismo hegeliano, pero yo no me acabo de fiar, no me acabo de fiar de esto. Ahora bien, y fijaos, yo creo que aquí está la clave de todo. Pese que a estas ideas que le estaban mostrando, ella no acababa de verlas, ella de natural era una persona muy curiosa. Ya lo hemos visto de pequeña. Dice, ella misma define su curiosidad como cosquillosa. Entonces, frente al desconocimiento no se cierra. Frente al desconocimiento dice, venga, no acabo de estar de acuerdo, pero dame más. A ver, explícame. Entonces vamos a ver qué pasa. Dice: traté de conocerla comprando los libros que contenían aquellas tan discutidas doctrinas. Sería presunción vana en mí decir que desde el primer momento me enteré fácilmente de todas aquellas filosofías, para mí lorísimas, como lo eran todas las demás, pues yo no había leído sino de vaga y amena literatura hasta entonces. La impresión que recibí fue detestable, lo confieso. Claro, es que, para empezar, ella se enfrenta a esto cuando sus lecturas habían sido muchas, o sea, había leído muchísimo desde pequeña, pero nunca había entrado en la lectura de ensayo crítico, de ensayo filosófico, en la lectura científica. Siempre había estado más relacionado quizá pues con un entorno más la novela, teatro, poesía, que, oye, nada en contra, al contrario, tiene muchísimo peso, pero claro, estamos hablando de otro tipo de lecturas mucho más complejas y fundamentadas en otras ideas, en otra manera de estructurar el lenguaje, en fin, algo más complejo, ¿no? Y claro, encima todo aquello que ellos defendían, ¿no? Que esa nueva teoría defendía, era en contra totalmente de lo que ella pensaba y de cómo había construido su vida y su visión del mundo. Entonces, para ella era detestable, o sea, el krausismo para ella era lo peor. Lo que estamos viendo aquí es un conflicto entre el tradicionalismo religioso que había configurado el mundo de Emilia hasta entonces y esas nuevas ideas filosóficas que le hablaban de otras posibilidades y en cuya construcción ella se tenía que resituar, ¿no? Y esto no es algo fácil, esto es un proceso complejo porque tú te tienes que deconstruir para reconstruirte dentro de esas ideas, ¿no? Bueno, una cosa curiosa es que leer todo esto le hizo meterse muy de lleno en la lectura filosófica, aprender, intentar leer en las lenguas de origen. Recordad que ella no se contentaba con las tradiciones, si tenía a su alcance la lectura original, la cogía, ¿no? Pero a su vez este peso tan grande que iba en contra de su propia religión y de su manera de ver la vida, le llevó a buscar otras lecturas, como por ejemplo a los místicos, que sí que se adaptaban más a sus creencias y a su manera de entender lo que posiblemente era para ella la filosofía, ¿no? Así lo dice. Como a pesar de la licencia pontificia, mi conciencia de católica ferviente se alborotaba un poco con aquella lectura incesante de obras heterodoxas, para poner la tríaca al lado del veneno, me di a leer también otro género de autores que tampoco conocía, los autores místicos. Es muy bonito cómo lo describe aquí en realidad. Te está hablando de que toda esa nueva filosofía, esa es lo que ella denomina como obras heterodoxas, ¿no? Claro, para ella eran un veneno, porque para ella era ese conflicto del que se hablaba. Eran enfrentarse a qué educación había recibido,
cómo se componía su moral, cómo se componía su visión del mundo. Claro, eran obras que estaban acabando con todo eso y que estaban haciendo que Emilia entrase en crisis. Le llama veneno y dice, contra ese veneno yo tengo la tríaca. Acordaos, en una visita que hicimos al Museo de la Farmacia Hispana, no sé si lo recordáis, nos hablaron de la tríaca. La tríaca era una especie de medicina que consideraban que era un cúralo todo. En realidad no era así, ya nos lo explicó la chica, ¿no? Era un compuesto de varios ingredientes que sí que tenía cierto poder relajante, pero que no lo curaba todo. Aún así, la concepción popular era que la tríaca lo curaba todo, como os digo. Entonces ella dice, frente al veneno, la tríaca. ¿Y qué era para ella la tríaca? La mística, ¿no? Que eso, aunque le abría camino, le permitía leer desde un camino, desde una perspectiva más filosófica, más profunda y quizá más compleja, la estructura moral y religiosa en la que había crecido, pero bueno, no entraba tan en conflicto como es cuando se ponía a leer a Kant, imaginad, o se ponía a leer a Hegel. Claro, es que esto es un cambio total y absoluto. Bueno, os tengo que decir, este proceso es un proceso, valga la redundancia, progresivo, que pues, los krausistas le llevan a conocer la filosofía moderna, ¿no? Tanto de la zona alemana como de la zona francesa. A través de estos conoce la escolástica, a través de estos le lleva la filosofía clásica. Todo esto le va abriendo la mente, pero le va abriendo la mente de una manera que está costándole muchísimo esfuerzo, porque ella se tenía que acostumbrar no solo a nuevas lenguas, sino también a otros nuevos modos expresivos, a otros tipos de textos, ¿no? Y todo esto, recordemos que parte de su necesidad, de esa curiosidad que ella denomina como cosquillosa, ¿no? De esa necesidad de acercarse a esas nuevas teorías, o sea, a las teorías krausistas. Entonces, ella en ese momento, por un lado, empieza a comprar libros sobre krausismo, para poder entender todo lo que decían sus correligionarios, ¿no? Para poder entender lo que se hablaba en las tertulias y aquello que estaba tan de moda en Madrid, ¿no? Una teoría que, recordemos, le atraía y le chocaba a partes iguales. Para comprenderla, también estaba leyendo filosofía de diferentes épocas, estaba intentando, y también mística, pero lo que tenemos que entender, lo que quiero que veáis es que realmente este esfuerzo de leer a las obras en su lengua original, muchas veces no solo era por su curiosidad, que también, ya lo hemos visto que en el viaje una de las decisiones que toma es esa, pero también para que veáis, es que en España, si tú quieres abrir tus conocimientos de esta manera, había muy pocas traducciones en esa época. Por ejemplo, la teoría krausista, pues no había apenas traducciones de Krause, o sea, del propio filósofo original. En cualquier caso, había algunas traducciones de sus discípulos o de comentadores como, por ejemplo, Tiberghien, ¿no? O sea que al final ella, que quería hacer las cosas bien, que quería comprender, que quería analizar, que aunque le resultaba chocante, quería llegar al meollo, no le quedaba otra más que intentar profundizar también a través de pues las obras originales e intentar recorrer caminos para acabar de formarse, porque lo que ella descubrió en este momento, aparte de ese conflicto religioso y de creencias y de concepción del mundo, lo que se dio cuenta es que ella tenía muchas carencias en su formación, que ella había recibido una formación para señoritas, no una formación para intelectuales. Entonces, todo este camino que estaba haciendo era un camino durísimo que ella estaba realizando totalmente sola, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo. Por lo que hace al fondo de las doctrinas krausistas, habíame propuesto apreciarlo con serenidad, hasta donde me lo permitiese el alcance de mi carácter. Ella dice, me tengo que enterar, voy a hacerlo poco a poco y voy a intentar llegar al meollo del asunto hasta donde yo pueda, pero voy a intentarlo, ¿no? Sigue, dice. Tan sincero era en mí el deseo de enterarme bien de lo que había en todo aquello, que habiendo confesado francamente lo poco que me persuadían y la vacuidad que encontraba en las traducciones leídas hasta entonces, y habiéndome contestado con un poco de desdén que era preciso leer a los autores en su idioma, me consagré a aprender el alemán con objeto de sepultarme en la lectura de Hegel. Así que empecé a saberlo, faltóme tiempo para dedicarme a la de Schiller, Goethe, Heine, Bürger, los poetas, los artistas, porque no hay cómo soltar al agua para que ella busque su nivel y su cauce propio. Ay, amiga, claro. Una vez empiezas a aprender alemán para leer a los filósofos, a los grandes filósofos en su lengua, e intentar comprender de igual a igual, ¿no? Intelectualmente lo que ellos están proponiendo, cuando yo controlas esa lengua ya puedes leer otros textos en esa lengua. Y de repente caen en tus manos textos de Schiller, de Goethe, de Bürger.
Y dices, claro, es que yo sí, yo me quiero formar, sí, es que claro que me quiero formar dentro de lo más, digamos, de la intelectualidad más dura, pero los artistas, los poetas, ¿no? O sea, al final lo que dice ella, si es que si yo tengo un espíritu con una sensibilidad que va fluyendo hacia lo artístico, pues es inevitable que una vez controlando el alemán, pues vaya también a leer ese tipo de obras, ¿no? Bueno, poco a poco lo que os quiero transmitir es que ella va ampliando, ¿no?, su desarrollo intelectual, va descubriendo nuevas lecturas, nuevos autores cada vez más complejos, pero cada vez más interesantes, ¿no? Claro, son autores, son lecturas, son ideas que le ayudan a deconstruir esa visión del mundo que había heredado, que le había limitado también y se va dando cuenta ahora mismo. Ella está en ello, ¿no? Y esa idea, ese trabajo intelectual, ese ir de un autor a otro, descubrir nuevos autores, le va llevando a reconstruir su visión del mundo desde nuevos parámetros. Pero todo esto que os estoy explicando es súper complicado. Es súper complicado, primero, porque choca muchas veces contra lo que a ti te han enseñado, ¿de acuerdo? Segundo, porque incluso tienes que romper la frontera del idioma, la barrera del idioma, ¿vale? Pero es que además, ya os lo he dicho, ella había recibido una educación para señoritas. ¿Y esto qué implica? Pues vamos a ver que nos lo diga Emilia. Dice, es difícil para el público que lee, y en el cual los hombres están en mayoría, formarse idea de lo difícil que es para una mujer introducir un poco de método en sus lecturas y hacerse una cultura autodidacta. Los hombres van a las escuelas de instrucción primaria, al instituto, a la universidad. Bien sé que mucho de lo que aprenden es rutinario, y algo acaso sea superfluo o estorboso, pero sin embargo, no hay duda que semejante gimnasia fortifica y habitúa a saber estudiar, a no pasar de lo difícil a lo fácil, partir de lo elemental, e ir de lo conocido a lo desconocido, a familiarizarse con palabras e ideas que por punto general la mujer no maneja, como no maneja las armas ni las herramientas profesionales. Así para mí, comprendiendo que la instrucción que poseía no podía ser más ligera y mal fundada, mi erudición a la violeta y mis lecturas, por lo desordenadas, mejores para confundirme que para guiarme, fue un trabajo duro al principio, y que ejercí completamente sola, el de proponerme leer con fruto y enlazando y escalonando las lecturas, llenando aquí y allá los huecos de mi superficial instrucción a modo de cantero que tapa grietas de pared, distribuyendo para conseguirlo mejor las horas del día y señalando mi tarea, como de chiquita me sucedía con la costura. Con tanta fe lo hacía que por mucho tiempo recuerdo que al levantarme me preparaba una oración. Después creía que tenía la mente más despejada y el espíritu más abierto para que me entrase en él lo que iba estudiando. claro, es que esto es muy importante. Es que sin esto no podemos entender su proceso de desarrollo personal. Ella había recibido una formación privilegiada y esto es importantísimo, ya os lo he dicho antes, otras niñas en esa misma época de otra clase social ni siquiera sabrían leer, o sea que ya dentro de lo que cabe ella era una gran privilegiada, pero era una niña, no era un niño. La formación que había recibido la había formado para llevarla hacia un tipo de vida concreta, no para ser una intelectual. Y ella aquí lo explica, lo dice, es que si a mí no me formas, si a mí no me enseñas qué son las técnicas de estudio, cómo tengo que enfrentarme a la lectura, cómo puedo ir desde lo más simple a lo más complejo, desde lo conocido a lo desconocido, si yo no formo ese músculo, si yo no trabajo ese músculo de conocimiento y de trabajo continuo intelectual, que lo es, y que es algo que tú tienes que ir generando progresivamente, claro, enfrentarte de repente a todo lo que ella se había propuesto, que era conocer nuevas teorías filosóficas, leer ensayo crítico, ensayo científico y filosófico, hacerlo además en su lengua original, ¿no? Romper con las estructuras sociales, culturales, intelectuales que habían regido tu vida hasta entonces. Todo esto, hacerlo además sola, porque recordemos, esto hasta ahora yo no os he hablado de vida profesional, hasta ahora yo os estoy hablando de una mujer de clase alta que se ha casado, que siempre ha sentido muchísima atracción por la lectura y por lo intelectual, ¿no? Que tiene muchísima curiosidad y bastante capacidad, muchísima capacidad intelectual, pero que dedica, digamos que las horas que dedica a esto son como sus horas propias, como otras mujeres entenderán o de su clase, ¿no? Dedicarán sus horas libres pues a pasear, a coser, a tocar el piano.
y ella las dedica a formarse, a desarrollarse intelectualmente. Esto es algo que su marido no acabará de entender, o sea, al principio lo va a ver como el capricho, ¿no?, de la niña que, bueno, pues eso, no quiere tocar el piano y quiere leer, que lea, quiere intentar escribir, que escriba, quiere aprender inglés, bueno, aprende inglés, hija, si tampoco pasa nada. Claro, el problema va a ir llegando cuando ella, poquito a poco, va a convertir esta curiosidad en vocación y de esta vocación en profesión. Este va a ser el problema. Pero bueno, el primer paso no deja de ser duro. El primer paso es este que vemos, que es durante 3 años va a deconstruir todo lo que sabía, todo lo que va a darse cuenta de su vulnerabilidad, de que le falta muchísimo por aprender y lo va a construir sola, a través de las lecturas, a través de la escritura, algo importantísimo. Paralelamente, todo, ella tiene que, bueno, desarrolla su vida familiar, por supuesto. Entonces, con 25 añitos, en 1876, fijaos, 3 años después de partir en viaje hacia Europa, o sea que todo este proceso que os he explicado ha pasado solo en 3 años, ¿vale? Bueno, pues es mamá, tiene a su primer hijo, que es su primer hijo y además es el único varón que va a tener, Jaime, ¿vale? Yo no sé, esta mujer, vais a ver que en 2 de sus embarazos, los 2 que os voy a narrar en esta clase, cada vez que se queda embarazada toma una decisión literaria importantísima. Pero vamos a ver que esta vida familiar, este desarrollo familiar, esta ampliación de la familia siempre va a ir acompañada por un impulso literario e intelectual importantísimo que va a marcar un viraje en su vida. El primero de ellos, como os digo, llega con su primer hijo, con Jaime. Fijaos, acaba de nacer el niño, apenas ha pasado la cuarentena, obviamente ella le está amamantando, le está criando, siempre desde una posición de privilegio que es tener a sus criadas, sus nodrizas, ¿no? y una serie de trabajadores, pero fijaos lo que hace, como os digo, recién pasada la cuarentena. Dice: mi primer y único hijo varón vino al mundo y apenas expirada la cuarentena, entre mis fatigas de madre y nodriza, renació en mí la idea que traía de Madrid de optar al premio de un certamen que se celebraba en Orense para honrar la memoria del maestro Benito Jerónimo Feijóo. En 20 días, o poco más, escribí el ensayo crítico y un escribiente iba copiando a medida que salía de mis manos la página toda tachada. Vale, antes de volver a este hecho, os voy a hablar un momentito de quién era este señor Feijóo. A ver, Feijóo es Benito Jerónimo Feijóo es uno de los grandes pensadores, yo creo que quizá pueda ser uno de los más grandes filósofos en lengua española del siglo XVIII, ¿vale? Por lo tanto, pertenece a esa línea intelectual ilustrada que va a ser uno de los primeros proyectos y uno de los primeros elementos de regeneración intelectual en el país ya dentro de la Edad Moderna, ¿no? O sea que interesantísimo. Sus obras cumbre van a ser, por ejemplo, Teatro Crítico Universal o Cartas Eruditas y Curiosas, ¿no? Y van a tener tanto predicamento que no solo van a ser muy difundidas en España y en las colonias, ¿no?, en Latinoamérica, sino también se van a traducir al francés, al italiano, al inglés y al alemán y se van a difundir por toda Europa. O sea que es un autor que es importantísimo de cara desde España hacia afuera, pero también lo será desde fuera hacia España, porque, o sea, lo que va a hacer, una de las cosas por las que se le reconoce es porque se le considera el introductor del ensayo filosófico en lengua española, o sea que es algo importantísimo. A este autor, Emilia, le conoce en sus lecturas, lo descubre durante estos 3 años de crecimiento, de desarrollo, de redescubrimiento. Ella descubre a este autor que además está a medio camino entre la filosofía y el mundo religioso, ¿no? Y os tengo que decir que inicia una pasión tremenda por la obra de este hombre. Él había nacido en el año 1676, por lo tanto, en ese año de 1876, cuando Emilia se queda embarazada de su primer hijo, se estaba cumpliendo el 200 aniversario, se cumplían 200 años desde el nacimiento de Benito Jerónimo Feijóo, uno de sus autores más admirados. Y como este señor era de Casemiro, de una población de la provincia de Orense, son las autoridades de Orense las que ponen en marcha este concurso, este certamen, en el que lo que proponen es lo siguiente, que la gente pueda presentar ensayos críticos sobre la obra de Feijóo. A ver, pues es un concurso
Tú te presentas si quieres, presentas un estudio sobre la obra de este filósofo y oye, a ver si ganas. Claro, recordemos que ella había pasado todos estos 3 años de crecimiento, desarrollo, de conocimiento y que descubre la obra de Feijóo en este tiempo y cuando ve que se desarrolla este concurso decide participar, pero decide participar, como vemos, recién parida, dando de mamar con un escribiente que le ayuda, una vez más esta clase privilegiada que tiene esta ayuda, ¿no? Y mientras ella pues da de mamar al niño, le va dictando al señor, va copiando el señor todo aquello que ella le va dictando, luego lo rehacen, bueno, total, que en 20 días ella crea un estudio crítico, un ensayo crítico sobre este personaje al que ella admira. Y decide presentarlo, fijaos lo que nos dice. Poco partidaria de certámenes, lo confieso, y por punto general tengo, pero aquel certamen orensano me parecía cosa más seria de lo que suelen, tales solemnidades, no me engañó el presentimiento. Al tema crítico se habían presentado nada más que otros 2 competidores, pero eran respetables. La una, escritora de varonil entendimiento y serios estudios, doña Concepción Arenal de García Carrasco, hecha a ganar lauros de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. El otro, un profesor de la Universidad Central, Moraita. Bueno. O sea, no solo es que se presente, esta mujer que recordemos parte de, en realidad, haber escrito poemas hasta entonces, haber escrito cuentos, pasa todo este proceso de 3 años de reconstrucción y por primera vez escribe un ensayo crítico y decide presentarlo al certamen. Y compite, en este certamen compite nada más y nada menos que con Concepción Arenal y con un profesor de la Universidad Central de Madrid, Moraita. A pesar de esto, que podríamos decir, bueno, pues mira, fue un divertimento, lo presentó y oye, enhorabuena, pues algo es algo y es un primer paso. Pues no. El jurado lo tuvo bastante crudo y la cosa estuvo bastante reñida, pero al final quien se llevó el gato al agua fue Emilia Pardo Bazán. Ella fue la ganadora de este concurso, ¿no? Y esto es importantísimo porque ya nos habla también de esta capacidad intelectual, de después de este proceso tan arduo de reconstrucción, de aprendizaje, de crecimiento, ella se presenta a este concurso frente a 2 competidores bastante potentes y gana. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, esto le da cierto renombre, pero no olvidemos que es un concurso que se desarrolla en Orense, o sea que tampoco es que ya la tengamos digamos, en la palestra literaria. Después de esto, ella va a pasar 3 años de retiro viviendo en A Coruña. Acaba de tener a su hijo y ellos deciden permanecer en A Coruña, ¿no? Deciden permanecer en Galicia. Y en esos 3 años, pues va a seguir su proceso de formación. Se va a dedicar al cuidado de su hijo, va a seguir leyendo, va a seguir formándose, incluso va a empezar a leer literatura científica, ¿no? Textos científicos, va a escribir algo, pero van a ser años, como os digo, un poquito más tranquilos que los 3 años previos. Va a seguir formándose, pero sobre todo lo que va a hacer es digerir todo aquello que previamente había ido adquiriendo en esos 3 años de formación. Dice: atendiendo únicamente a la comenzada pero interminable labor de adquirir la mucha instrucción de que carecía, para lo cual me sobraba tiempo, habiéndome establecido en La Coruña a consecuencia del nacimiento de mi hijo, transcurrieron 3 años en que bien puedo decir que no hice más que versos y artículos sueltos para algunas publicaciones regionales. Artículos y versos que sin metáfora ocupaban mis ratos de ocio no más. Sobre mis varias aficiones, entre las cuales se contaban las ciencias naturales, en cuyo estudio empleé algunas horas, empezaba ya a destacarse mi afición a la crítica y a la literatura. Nada a preponderar. Bueno, nada a preponderar. A ver, tenemos que pensar que, claro, es verdad, los textos que creo ella en este tiempo no van a tener una repercusión importante, no lo van a tener. Pero es lo que os digo, ella va a seguir leyendo, va a seguir formándose, incluso llegar a lectura científica, va a empezar a publicar artículos en algunas publicaciones, algunas de carácter científico, o sea que no es del todo reseñable, pero no está mal olvidarlo. Y van a ser años en los que ella va, como os digo, va a sentar ciertas cosas, pero van a ser años que a mí me interesan, sobre todo, porque hay algo que le va a cambiar el chip y que va a ser importante en su desarrollo literario posterior. Y es que después de 3 años de gran intensidad intelectual, que ya os he narrado, que ya os he explicado, ella de repente vuelve a acercarse a un género que consideraba menor, que era la novela. A ver, si volvemos atrás en el tiempo y nos acordamos de lo que os he explicado hace un rato, recordaréis que cuando ella lee Notre Dame de París, ¿no? Nuestra Señora de París, cuando descubre y puede leer por primera vez la novela romántica,
se da cuenta de que la novela es un género importantísimo, brillante, ¿no? Que puede serlo, extraordinario, y que solo algunos se pueden permitir ese lujo, y que eso estaba fuera de su alcance. Vale, y esto es su visión, digamos, adolescente. Bien. Pasa el tiempo y ella llega a este periodo de 3 años que se inicia con el viaje a Europa, en el que ella se da cuenta de que le falta muchísimo por aprender, de que ha recibido una formación insuficiente, de que tiene que reconstruirse intelectualmente, y en este tiempo ella tiene una relación conflictiva con la novela. Empieza a considerarla un género menor, porque era un género casi de ocio, ¿no? Este género, bueno, pues que sí, que estaba muy bien, que era complejo, que había grandes autores de novela, pero que no era para nada un ensayo crítico, un ensayo filosófico, algo que era mucho más necesario para el crecimiento intelectual del individuo, ¿no? Entonces, como os digo, durante un tiempo ella va a tener un gran prejuicio contra la novela, ¿no? Y ella va a decidir dejar de leer novela porque consideraba que era un género menor al que no tenía que dedicarle sus horas, que era mejor intentar crecer, intentar aprender, intentar mejorar. Pero claro, ostras, es que 3 años de intensidad máxima intelectual cansan muchísimo. Y entonces a todos nos pasa, hay días que tú estás a tope y te coges un ensayo crítico y dices, madre mía, qué maravilla, y te lo lees todo y entra todo muy bien. Y cuando tú ya llevas tiempo de mucho trabajo intelectual, pues llega un momento que dices, mira chica, pues igual me apetece leerme pues un cómic, o me apetece leerme un poema, o me apetece leerme una novela tranquila, relajada, ¿no? Que me entre mucho mejor. Es lógico, no es nada malo. Y esto es lo que le sucede a ella. Fijaos, dice, un tanto fatigada de mis largas excursiones por el campo filosófico, refugiada ya en el seno de la dulce filosofía mística, que es el mejor descanso para una cabeza católica en que predominan los artísticos impulsos, me había concedido a mí misma permiso para leer, además de los poetas, algo de amena literatura, contándose entre ellas la novela. Bueno, pues no está mal, ya ha dado un paso. Ya ha dejado de negar la novela y decir, venga, aunque sea para entretenimiento y para descanso, voy a leer algo de novela. Pero fijaos, incluso en esos periodos de descanso y de asueto, cuando lee novela, la lee en su idioma original, o sea que no está nada mal. Dice, y entonces desfilar ante mí en italiano Los novios de Manzoni, las últimas cartas de Jacopo Ortis. En inglés leí mucho de Walter Scott y no poco de Lytton, Bulwer y Dickens. En alemán, Werther. En francés, mucho de Victor Hugo. Pero todavía seguía ignorando la novela española. Indicóme no sé quién a Pepita Jiménez, El sombrero de 3 picos, Los episodios nacionales y algo de Pereda. Fue para mí, en efecto, regocijadísima sorpresa. Yo creía muertos para siempre a los Hurtados, Espineles y Cervantes. Yo no me formaba ni la idea de que existiese novela en España. Y mientras yo leía filósofos, teólogos e historiadores o me enfrascaba en el origen de las especies de Darwin o en la historia natural de la creación o Haeckel, la novela, fresca, risueña, graciosa, con su jugón de plumas chamberguillo del siglo XVI, pasaba allí, a mi lado, convidándome a seguirla como galantea del poeta. Qué bonito, de repente ella, en este proceso de hacer las paces con la novela, porque oye, mira, también tengo que descansar intelectualmente un poquito, empieza a leer la novela europea y dice, oye, pues chica, tampoco está tan mal, además la leo en el idioma original, está muy bien, y alguien le dice, pero chica, ¿te has leído a Valera? ¿Te has leído a Pérez Galdós? Y ella dice, ah, pues no, ¿y quiénes son estos? ¿Tú crees que merece la pena? Y le dice, léetelos, mujer. Y de repente se da cuenta de que hay una nueva generación de escritores que están haciendo algo interesante, de que la novela, pese a ser un tipo de prosa, pese a ser un tipo de escritura que, claro, sí, es verdad, no siempre está fundamentada en una verdad absoluta, sino que también tiene algo de ficción y que hay mucho juego en ella, pero que con la novela puedes conseguir grandes cosas. De hecho, puedes generar muchísima reflexión y puedes conectar de manera mucho más directa que con el lector, ¿no? Quizá con una novela que con un ensayo crítico, dependiendo de quién tengas al otro lado. Así que género menor, bueno, depende de cómo lo afrontes. Claro, cuando ella hace las paces, no solo con la novela europea, sino con la novela española, empieza a pensar, oye, si los demás pueden escribir novela, igual tampoco es tan tonto, igual también yo puedo escribir novela, ¿no? Así que en este proceso se encuentra cuando se queda embarazada. Y una vez más, en 1879, después de, bueno, el mismo año en el que da a luz por segunda vez, ella va a tener 3 hijos, un niño, Jaime, y 2 hijas, Blanca y Carmen. Pues el mismo año en que nace su segunda hija, igual que había pasado con Jaime, después de parir, después de gestar, ella gesta también una obra literaria. Y en este caso, lo que va a escribir es
su primera novela, a la que va a titular Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina. Es importante lo que está pasando. Fijaos, durante mucho tiempo, ya desde los 9 años, había escrito poesía. No ha dejado de escribir poesía, luego os comentaré esto. Vale. Desde los 15 empieza a escribir cuentos y va a escribir hasta 600, o sea que va a ser algo recurrente. Pero recordad que su primer escrito en prosa largo había sido el dedicado al ensayo crítico a Feijóo, que recordemos que lo había escrito en realidad, pues fijaos, 3 años antes, o sea que es que hacía nada en realidad, ¿no? Y ahora se lanzaba a su segunda obra en prosa, ahora ya novela, que esto es un cambio total, que es algo importante, pero es que además ella, que es muy chapalante, que ya lo hemos visto hace tiempo, ya vimos que con 15 años, después de escribir su primer cuento, ella lo envía para que se lo publiquen. Pues aquí vuelve a hacer lo mismo, ni corta ni perezosa, dice, anda, pues he escrito mi primera novela, pues voy a ver si me la publican. Pues muy bien, Emilia. Ella la envía a la Revista de España. No es tonta tampoco Emilia, la envía a esta revista porque allí él tenía un amigo que le podía ayudar, ¿no? Ya sabéis que hay que tener contactos en todas partes. Ella tenía contactos en la Revista de España y le dice, oye, a ver si intercedes un poquito, me apoyas y a ver si me la publican. Y oye, efectivamente le funcionó. En la Revista de España accedieron a publicar la primera novela de Emilia Pardo Bazán, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina. ¡Qué alegría más grande! Oye, qué bien. Escribo una novela y me la publican. Pues oye, estupendo. Lo que pasa es que una cosa es la emoción inicial y otra cosa es cuando ya ves la novela impresa, que eso puede ser una alegría tremenda o puede ser, vamos, una frustración enorme. Y esto fue un poquito lo que le pasó, porque cuando la vio impresa, cuando vio lo que habían hecho con su obra, la verdad es que el resultado no había sido demasiado bueno y se enfadó un poquito, Mirad, dice... Terminada la publicación de la novela en la revista, hizóse la edición aprovechando las cajas y en el mismo formato de la revista. Resultó tipográficamente la más fea cosa que han visto los siglos. Luego y plano como una soya, con una cubierta de un azul lacio y desmayado, plagado de ratas que por entonces menudeaban en la revista más aún que ahora. Y por colmo, de desconcierto, hasta equivocada la numeración. Un crítico un poco nervioso se encontraría dispuesto a pegarle, como ahora se dice, un palo, solo con verle la hechura. No obstante, le fueron propicios los hados, y el más fiero de los que entonces se dedicaban a la tarea de juzgar obras ajenas se ablandó ante él. Bueno. Claro, aquí tenéis que entender que, vale, yo os estoy narrando la vida de Emilia Pardo Bazán, pero en aquella época, ¿quién conocía a Emilia Pardo Bazán? No dejaba de ser una mujer que dedicaba su tiempo libre a escribir textos, que había ganado un certamen, bueno, y que ahora se había lanzado a escribir una novela. Pues oye, enhorabuena, chica, ya sabes, estas de la clase alta que tienen mucho tiempo libre. Un poco sería esta la idea, ¿no? Entonces, por contactos y porque seguramente vieron que allí había algo, le publican la novela. Pero le publican la novela sin dedicarle más presupuesto del necesario. Hasta el punto de que nos lo dice ella, aprovechan las mismas cajas de impresión, o sea, en la imprenta le dan el formato de la revista, que no es un formato para nada de novela, para nada, muy incómodo. Pero es que encima ni cuidan la apariencia, ya lo dice ella, de un azul lacio y desmayado, nada, feísima, llena de ratas, ¿para qué preocuparse? Pues si hay ratas, pues que el lector se apañe. Incluso la numeración, la paginación estaba equivocada. Claro, ella dice, no me conoce nadie. Y si encima alguien ve esto feo, mal cuidado, lleno de faltas, chica, pues nadie se lo va a querer leer. Van a pensar que yo misma ni siquiera cuido mis propias publicaciones. Así ningún crítico va a aceptar mi obra. Y sin embargo, algo había allí. Porque a pesar de todo esto que nos está explicando y que la verdad es que tiene tela, a pesar de todo eso, realmente ella consiguió tener bastante aceptación. O sea, hubo buenos elogios, buenas críticas, o sea, fue bien acogida la novela. E incluso aquel crítico al que ella temía, ese que dice el más fiero de los que entonces se dedicaban a la tarea de juzgar obras ajenas, incluso ese, que se llamaba Revilla, le lanzó un piropo. Vamos a ver que el piropo era, pues claro, muy propio de la época, vamos a ver que era un piropo que podía haberse mejorado, pero oye, sí que vio en ella cierta calidad. Fijaos lo que le dijo. Así nos lo explica Emilia, dice. Fue pues alabadísimo el estilo de Pascual, y Revilla, el crítico temido entonces, no queriendo dejar de protestar contra las escritoras, me calificó diciendo que tenía un cerebro de hombre encerrado en cabeza femenina. Chico, ¿qué te costaba? Ya que me criticabas bien, por lo menos critícame bien en plenitud. Pero claro, es que ella está entrando en un mundo, el mundo literario era un mundo masculino.
Recordad que en esa época a la mujer se la consideraba casi una menor de edad, consideraban que nosotras no teníamos la madurez suficiente como para desarrollar una vida intelectual al mismo nivel que el hombre. Entonces, claro, este hombre, pues es verdad, la verdad es que no se ilusionaba y es desastroso leerlo y es descorazonador, pero claro, él entendía que esa obra tenía una calidad tal que podía haberla escrito un hombre, a pesar de que su creadora era una mujer. Por eso él dice, pues oye, tiene un cerebro de hombre encerrado en cabeza femenina. Chico, te falta mucho por deconstruirte, la verdad, pero bueno, no está mal, por lo menos me has aceptado. Y como digo, tenemos que tener en cuenta que era un mundo totalmente masculino. Bueno, ella se va abriendo camino en este mundo masculino, va ganando terreno, va haciendo sus cosas y en 1880 incluso le llegan a proponer ser la directora de la revista de Galicia. Oye, recordad que ella había crecido con las publicaciones de prensa que llegaban a casa, ¿no? Que las leía su padre. Recordemos que su padre incluso había sido articulista y que ella ya llevaba tiempo publicando algunos artículos en algunas revistas, sobre todo gallegas. Así que cuando le ofrecen este puesto, dice, oye, estupendo, claro que sí. Ella va a dedicar un tiempo, tampoco va a dejar de escribir, pero va a dedicar un tiempo importante a este cargo. Voy a hacer un paréntesis rápido porque no quiero que penséis que en esta época, a pesar de haber escrito novela o de haber empezado a escribir novela, a pesar de estar escribiendo también artículos e incluso de dedicarse a la dirección de esta revista, no quiero que penséis que ella deja de escribir poemas o de dedicarse a la poesía. No, ella lo hace en paralelo. Y de hecho, en 1881, gracias sobre todo al apoyo y a la amistad que le une a Giner de los Ríos, este le va a apoyar muchísimo y va a poder publicar su primer libro de poesía, que como veis lleva el nombre de su hijo, Jaime. Os hemos puesto esta fotografía porque este es el ejemplar que la propia Emilia le dedica, ¿no? Le regala y le dedica a Lázaro Galdiano. Fijaos la dedicatoria tan curiosa, dice a José Lázaro Galdiano. Este ejemplar está encuadernado con un guante mío y con la intención le acompaña la mano que vistió el guante y escribió los versos, Emilia. Bueno, ya os digo que en lo personal no vamos a entrar en este caso, lo dejamos ahí, pero ya veis que incluso qué estilazo dedicando las horas tenía Emilia. Dejamos el mundo de la poesía y volvemos un momento otra vez a 1880, ¿vale? O sea, hemos visto este paréntesis dentro del mundo de la poesía, pero quiero explicaros algo. Cuando ella está dirigiendo la revista, sigue formándose, sigue leyendo, sigue escribiendo algunos artículos, sigue escribiendo poesía, ya tiene 2 hijos, en fin, está bastante ocupada. Ella empieza a sufrir unos periodos de melancolía acusada. Empieza a sentirse un poquito mal a nivel anímico. Y ella en ese momento, recordad, como estaba dirigiendo la revista Galicia, bueno, ella vivía, en ese momento no vivía en Madrid, vivía en Galicia, vivía en Santiago, y entonces ella toma la costumbre de ir a pasear cada cierto tiempo, bastante comúnmente, ir a pasear y a estar un rato en el claustro del convento de San Francisco de Santiago de Compostela. Fijaos, un lugar que le sirve a ella para aislarse, ¿no? Para meditar, para desconectar y para intentar paliar esa sensación de nostalgia, esa sensación de melancolía que cada vez era más acusada en ella. Vale. En este periodo, además, precisamente por este tiempo que estaba pasando en el claustro del convento de San Francisco, decide ponerse manos a la obra e iniciar un libro sobre Francisco de Asís que acabará un tiempo después, ¿vale? Pero lo empieza en este momento. Y estando en todo ello, dirigiendo la revista, cuidando de sus hijos, escribiendo el libro de San Francisco, en fin, haciendo todo esto, cae enferma y le pasa lo siguiente. Dice, mi salud hasta entonces inalterable, pues tengo una de las más robustas complexiones que se conocen, se alteró, impidiéndome acabar de criar a una niña que tenía entonces 1 año. Declaró siempre una dolencia hepática de las más penosas, cuya primera manifestación acaso sería en aquellas tristezas hondas e inexplicables que trataba de disipar en el claustro de San Francisco. El médico me recetó las aguas de Vichy y salí para ellas en septiembre del año 80. 1880. Vichy, Francia, por supuesto. Claro, ya sabéis, una de las maneras de cuidado que en esa época estaban más extendidas, sobre todo entre las clases más altas, que eran las que se lo podían permitir, era la visita a balnearios, donde a través de las aguas termales y también el cuidado de médicos y un reposo y un aislamiento, bueno, pues a los pacientes pues se les cuidaba, ¿no? Y que podías ir recuperándote.
Claro, para ella esto supuso una ruptura, supuso un corte con respecto a esa vida que estaba llevando en ese momento. Para empezar, deja a su familia en España, ella se va sola, entonces se dedica a su autocuidado, que esto es importante. Luego, claro, pues toda la dirección de la revista, todo esto lo tiene que dejar también aquí. Entonces, ella se va allí a Francia, a Vichy, además se va en septiembre, que esto es importante, por eso lo hemos dejado, porque ella también lo explica en los apuntes autobiográficos. Dice, cuando yo llegué ya no era temporada alta y claro, tenía el balneario lo tenía casi para mí sola. Estaba yo allí con mis médicos, para arriba, para abajo, yo mis bebidas, mis cositas, la mar de tranquila. Claro, un balneario implica estar mucho tiempo relajada, aislada, tranquila, tienes muchas horas para ti. Y esto hace que ella empiece a reconectar con la lectura como placer, con la lectura como, ya no teniendo que pensar en tengo que dirigir la revista, y así nos lo explica, dice. Como sucede siempre en las estaciones termales, sobrábanme horas que entretener en amena lectura. Allí conocí a Balzac, a Flaubert, a Baudelaire y a Goncourt en uno de sus libros de más poderoso y doloroso análisis, Germiny l'Acerto. Bueno, para ir acabando la clase y así ir generando el anclaje con respecto a nuestra siguiente clase ya en abril, en la que seguiremos con la vida de Emilia, deciros lo siguiente, este momento no solo le sirvió para leer, no solo le sirvió para conocer autores contemporáneos franceses y empezar a leer otro tipo de novela, otro tipo de poema, otro tipo vamos a decir, de literatura, ¿no? Sino también le sirvió para reflexionar. Este parón, un poco nos ha pasado, yo creo, a todos también en este proceso que estamos viendo con el coronavirus, un parón en nuestra vida y de repente reflexiona sobre las cosas. Y ella empezó a reflexionar también sobre su obra, sobre esa primera novela que había escrito, sobre el papel de la novela en la literatura contemporánea, sobre la novela que se estaba realizando en España y sobre los aires de renovación que venían desde Francia. Fijaos, nos lo dice así. Creo que en aquella temporada empecé a comprender lo que tanto me había hecho cavilar después de la publicación de Pascual López, los caminos que lleva la novela moderna, la importancia que ha adquirido este género, su papel principal absorbente en la literatura moderna. Viniendo a mi criterio, diré que me pareció ver divulgadas en Francia ciertas ideas estéticas referentes a la novela, sobre todo, de las cuales algunas convenientemente escogidas y depuradas tenían que ser útiles al desarrollo de la novela nacional, a su marcha al compás con el siglo, al par que inspirada en el viejo fondo clásico. Parecióme cosa evidente que no bastaba la tradición clásica para las exigencias actuales y que si era indispensable conocer, estudiar, reverenciar, respetar para la forma, sobre todo a Cervantes, Espinel y Hurtado, había hoy ya principios demostrados y verdades críticas evidentes que ellos no necesitaron sin duda para hacer obras maestras, pero que hoy, en el superior sentido y contenido de la Edad Moderna, era indispensable divulgar en España si se quería hacer algo beneficioso. Para cerrar todo este recorrido, simplemente deciros, ¿por qué cerramos aquí y por qué considero esta cita importante? Fijaos en lo que está reflexionando ella. Ella dice, ella ha pasado de considerar la novela un género menor, un género que no iba con ella, a escribirla, a publicar su primera novela, Pascual López. Bien. Y en este proceso de reflexión dice, ¿qué papel tiene la novela? Yo en mis lecturas he descubierto la nueva novela contemporánea española, he descubierto la nueva novela contemporánea francesa, ya he descubierto que la novela no es un género menor, que tiene una función incluso social e intelectual importante, que se pueden conseguir cosas interesantes, pero ¿cómo se tiene que desarrollar la novela contemporánea? Y aquí hace una reflexión que es paralela a la que vimos, por ejemplo, la semana pasada en la clase de los expresionistas. No sé si recordáis que una de las cosas que os expliqué es que esta gente lo que estaba intentando hacer era crear un nuevo arte para una nueva sociedad. Claro, estamos hablando, ella está en los años 80 del siglo XIX, ¿no? Un momento en el que la industrialización está llegando nuevos métodos de comunicación, de transporte, está cambiando socialmente, están naciendo nuevas clases sociales, incluso nuevos métodos de reproducción. Entonces ella dice, la novela es importante, pero la novela tiene que responder los temas, el modo de escritura a este nuevo mundo que se ha creado. Igual que esos artistas plásticos decían, oye, yo ya no puedo pintar como pintaban en el siglo XVI, y por eso llegan movimientos como el impresionismo, el posimpresionismo y más tarde las vanguardias que están buscando un arte nuevo para una sociedad nueva, pues del mismo modo Emilia y sus coetáneos están buscando otras maneras de entender la novela moderna en respuesta a una sociedad moderna. Y ahí la dejamos nosotras en Vichy pensando cómo tiene que ser la nueva novela moderna, sobre todo en España, porque ella dice, en España tenemos
muy profundo, clavado, ¿no? La admiración hacia el siglo de oro, y eso está muy bien. Lo dice, hay que admirar el siglo de oro, estupendo. Pero escucha, igual hay que hacer cambios, igual hay que pensar en estas nuevas corrientes que están llegando de Europa, sobre todo de Francia. Y claro, es verdad que nosotros le teníamos mucha tirria a los franceses, porque recordemos que a principio del siglo habíamos tenido la guerra de la independencia, entonces así nos costaba un poquito reconocer que a veces los franceses podían tener razón. Pero claro, ella decía, ostras, es que en Francia están pasando cosas interesantes, cómo adaptar estas nuevas corrientes a la novela moderna española y así retomar, ¿no? Retomar ese género y convertirlo en un género importante, en un género relevante y en un género sobre todo influyente en la nueva literatura española. Pero bueno, esto ya lo veremos el próximo día, ya veremos a dónde llega, ya veremos qué reflexiones hace, ya veremos todo este proceso de ruptura con lo anterior, de construcción y reconstrucción, pues hacia dónde le lleva Emilia, porque ya os advierto que va a ser intenso, ya os advierto que lo que viene ahora va a ser importante. Chao, adiós. Bye. Eso es todo, amigos.